Estimados amigos, es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy quiero conversar con ustedes sobre un programa que vi el día de ayer, en donde hacen una entrevista a Monseñor Álvaro Ramazzini y al doctor Bernardo Arevalo, en donde ellos hablan de un nuevo estado para Guatemala. Sinceramente, creo que es necesario organizar un diálogo en el país, pero debe ser un diálogo entre sujetos. Y por eso es que yo quiero comentar sobre lo que se dijo ayer en esa reunión. Establecen ellos que uno de los principales elementos para la reestructuración del Estado es controlar la corrupción. Que realmente la corrupción es un flagelo. Es algo que tiene desesperado al pueblo de Guatemala porque ya hay pacto de corruptos y los que dicen pacto de corruptos también son corruptos. Entonces es una desgracia, pero aclaremos, ¿qué es la corrupción? La corrupción es gubernamental cuando gente que tiene poder, gente que está en el Ejecutivo, gente que está en el Legislativo, que está en el Judicial, utiliza sus puestos para adquirir preventas, coger mordidas, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen una delegación del Estado para apoyar al pueblo, no para explotarlo, no para condicionarlo, no para chantajear. Pero esa corrupción es ya abusiva en Guatemala. Ya no se puede pensar en un negocio del Estado, ya no se puede pensar en una sola acción del Estado. Y esa corrupción es un tipo de corrupción. El otro tipo de corrupción que se está dando en el país es la referente a la corrupción individual, personal. Me llamó poderosamente la atención que el día de ayer en esa entrevista ninguno de los dos mencionó la corrupción del alma de los guatemaltecos. Lo que está sucediendo, todos los guatemaltecos vimos lo que se filmó frente a la catedral. Hombres enseñando todas partes, bailando como una cosa espantosa. ¿Por qué fueron a escoger frente a la Catedral Metropolitana para hacer eso? Señores, eso es ofensivo. Yo no soy católico, pero sé el espíritu en el cual esa gente llegó allí, de menospreciar la doctrina cristiana, de decir ustedes no valen nada. Si yo vengo y tomo una actitud contra ellos, todo el mundo protesta, pero ellos pueden atropellar los valores de la sociedad guatemalteca, la moral de la sociedad guatemalteca, y nadie dice nada. ¿Cómo es posible que si ellos hablan en esa entrevista de la corrupción, ellos no hayan mencionado una sola palabra para condenar esos actos de corrupción? Porque acuérdense ustedes que todo lo que es corrupto es aquello que va contra los valores o los atributos de la sociedad, contra la moral del país, contra el conjunto de reglas que se generan de manera individual o colectiva en una nación como la nuestra y que se aplican actos de la vida cotidiana. Todos en Guatemala tenemos una creencia y esos actos deben ser respetados, no pueden ser ultrajados en una forma tan abusiva como se hizo frente a la catedral. Abusiva como se hizo frente a la catedral con aquella famosa procesión de la vagina. Eso es una grosería de mal gusto. Y es increíble que el entonces procurador de los derechos humanos haya salido a festejar cuando realmente ahí se estaba atentando contra la moral y contra los principios de los guatemaltecos. Estas normas guían a cada individuo
en su orientación, sus acciones, sus juicios sobre lo que es moral o inmoral. ¿Por qué nos quieren empujar a los guatemaltecos a lo que siempre hemos considerado inmoral, que atenta contra la sanidad de nuestros hijos, de nuestros nietos? Ahora lo tengamos que tolerar en la forma en que nos lo restriegan en la calle. No, eso no es correcto. Y señores, monseñor y doctor Arevalo, es importantísimo que ustedes digan algo sobre ese tipo de corrupción, porque ese tipo de corrupción es la que está corrompiendo a nuestros hijos y ese tipo de corrupción es la que puede llegar a destruir por degeneración nuestro país. Ustedes hablan en esa otra reunión de los aspectos de la corrupción del Estado. Y es cierto, el Estado guatemalteco ha sido cooptado. El Estado guatemalteco tiene un sistema judicial golpeado, casi destruido. Tiene un Congreso sin credibilidad, muy golpeado, muy destruido. Tiene municipalidades que a mí me dicen que están en manos de capital perteneciente al narco, que tienen grandes inversiones, el crimen organizado en el país, apoyado por los más oscuros intereses extranjeros. Señores, y eso es así. Entonces, ¿por qué en esta entrevista ustedes no lo dijeron? ¿Por qué ustedes no señalan que gran parte del gran problema de Estado que hoy está enfrentando el país se debe a la acción de gentes relacionadas con el movimiento Semilla? La señora Tel Maldana, el señor Iván Velázquez, ellos fueron con el señor embajador de los Estados Unidos de ese entonces, el señor Robinson, los que se fueron a sentar al Congreso de la República, fueron los que exigieron a los diputados que aprobaran una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Antes en la ley lo único que había era el amparo, y el amparo ahora ya se volvió de todo el mundo. No se asusten. Lo que hoy les está cayendo a ustedes por las firmas que falsificaron, eso es porque así lo pidió la señora Tel Maldana, así lo pidió el señor Iván Velázquez, y presionaron al Congreso para que eso se hiciera. Ahora, eso les va a ustedes en su contra. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Yo he dicho, señor Arevalo, diga usted a Guatemala. Sería un acto sumamente correcto de su parte decirle al país si realmente esas 5,000 firmas que dicen que están en Semilla son falsas o no son falsas. No vengan con cosas de que se les quiere bloquear y que es una persecución. Aquí no hay persecución que valga. Aquí lo único que cabe es saber, ¿son o no son falsas? Los muertos que tienen en sus filas, ¿son o no son falsos? Como el pueblo de Guatemala quiere saber en dónde está la adulteración de las actas que lo llevaron a Semilla y a la UNE a esta segunda vuelta. Yo quiero decirles, yo nunca he estado en favor de este proceso electoral, porque este es un proceso que está viciado, es un proceso que no puede dar buenos resultados, porque el mismo está total y completamente comprometido, el mismo está total y completamente tocado y mal tocado por fuerzas oscuras del país. Pero hay cosas que deben aclarar, y para mí es fundamental que ustedes aclaren: ¿son falsas o no son falsas esas firmas? Si son falsas, esto es un delito. Si hay 12 muertos integrando esas filas, hay 12 delitos. Y eso tiene que saber. No esperemos que vengan de afuera para decirnos que eso estuvo bien o eso estuvo mal. No, señores, los guatemaltecos tenemos que hacer.
A mí me parece totalmente improcedente que en plena segunda vuelta una señora, la señora Torres, corra a los Estados Unidos a tocar puertas y a ver si logra que la santifiquen a ella. No, no tiene que ser el exterior quien santifique a nuestros candidatos ni a nuestros gobernantes. Tiene que ser la voluntad popular, pero correctamente establecida, correctamente contados los votos, con una libertad absoluta en la presentación de las candidaturas. Guatemala no puede vivir de la mentira ni del delito si estamos en contra de la corrupción. Ahora, si la corrupción es mala cuando alguien más la comete, entonces sí, ahí ya no hay nada que hacer. Ya ese es un criterio diferente. Ustedes dicen en este conversatorio que tuvieron, o en esta entrevista, no sé qué sería, cómo llamarlo, que ustedes proponen el diálogo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y permítame aclararle a Monseñor Ramazzini, porque él dice que él me preguntó si yo iba a seguir dialogando con el pueblo y que si iba a hacerlo a través del helicóptero. Bueno, realmente cómo llega uno a un lugar donde va a dialogar no es lo importante. Lo importante es qué respeto tiene uno a la otra persona con la que está dialogando. Y yo sí creo que el diálogo debe ser entre dos sujetos, entre dos personas que son libres de dialogar y que tienen capacidad de llevar acuerdos. Cuando en una sociedad como la nuestra están tan sectarizadas las opiniones, no hay posibilidad de un diálogo. Y eso es lo que estamos viendo en el país. Esa posibilidad de diálogo se ha acabado porque todos son dueños de la verdad. Todos meten a unos en pacto de corruptos, meten a otros en pacto de impunes, meten a otros en pactos. Pues ya crearon las casillas. ¿Cómo van a poder dialogar entre sí si no se respetan? Si no hay de antemano una voluntad de encontrar acuerdos. Ese es el gran problema que hemos tenido los guatemaltecos en toda nuestra historia. Yo he sido un hombre que ha promovido el diálogo. Yo desde joven dialogué con las cooperativas y por eso fui candidato del movimiento cooperativo en mi país. Yo también trabajé arduamente para que cuando estuve en el Consejo de Estado se le diera la representación que merecían los 22 delegados de las etnias en el país. Fue una experiencia increíble, una experiencia que nos permitió a todos los que estuvimos con esos conocernos. Yo recuerdo un día que don Manuel Chochuarchac de Sololá entró a mi despacho y me dijo: señor presidente, le quiero decir una cosa. Ayer nos reunimos los 22 étnicos y nosotros vamos a apoyarte en tu proyecto de regreso a la democracia. Pero yo sí te quiero decir, la democracia no es el sistema para nosotros. Nosotros preferimos el gobierno de los viejos. Yo dije, aquí me están hablando centenarios de experiencia. Y siempre yo pensé que triste que después, cuando se hizo la Constitución, no se haya tomado en cuenta esos conceptos del gobierno de nuestras etnias. Bueno, lo hemos pagado caro. Lo hemos pagado caro por imponer estructuras civiles que no están de acuerdo con las etnias de nuestros pueblos. Cuando estuve en la Comisión Nacional de Reconciliación, yo favorecí el diálogo, peleé por el diálogo, me amenazaron por estar promoviendo el diálogo. Ahí hay 2 testigos vivos todavía de esa comisión. Está el licenciado Mario Permut y está el coronel Francisco Luis Gordillo. Ya no está Monseñor Quesada, ni está Monseñor Gerardi, ni está Roberto Carpio, ni está Polo Sandoval, porque ya todos se retiraron de este mundo. Pero los que quedan vivos saben lo que fue la lucha de nosotros
por lograr un diálogo nacional. Lo logramos en una forma que hasta hubo necesidad, y el presidente Vinicio Cerezo estuvo de acuerdo, de llamar a una amnistía para que pudieran entrar los grupos de izquierda que estaban fuera del país. Pero el diálogo se llevó a cabo y fue productivo. Y todo lo que ese diálogo dejó, ahí se puede ver en los anales de la Comisión Nacional de Reconciliación. Todo lo que dejó ese diálogo permanente por todo un año con los grupos étnicos, las etnias indígenas de Guatemala, está en los diarios de sesiones del Consejo de Estado, en el Congreso de la República, en la biblioteca. Quiero decirles a ustedes que todo eso ha sido parte de mi vida y creo fundamentalmente en eso. Por eso es que cuando había necesidad de dar un paso al frente e ir a una negociación formal con la guerrilla, yo estuve de acuerdo, como estuvo de acuerdo el licenciado Mario Pernot. Viajamos a Oslo y sin ser parte del gobierno, llegamos a un acuerdo que fue el acuerdo de Oslo, que fue el que dio las bases para todo un diálogo que tenía que venirse en el país. ¿Para qué? Para que la guerrilla pudiera tener contacto con todos los grupos políticos del país. Y así fue. Nosotros abrimos la brecha para finalizar el conflicto. Nosotros pensábamos que podría ser la paz. Lamentablemente usurparon advenedizos ese concepto y llegaron a algo que se desperdició, esa gran oportunidad que el país tuvo de haberse encauzado por otro camino. Después, nosotros, cuando llegamos a la presidencia, llamamos a un gobierno de unidad nacional. En mi gobierno habían desde el secretario general del Partido Socialista de Guatemala, Mario Solórzano, estaba también en planificación económica, Fuentes Mor, estábamos también con gente muy del sector privado, como Richard Aikenhead y otros más. Juan Luis Mirón, y teníamos gente de calidad intelectual como Namao Beltranena y tantos otros que estuvieron en el gabinete mío. Señores, eso significa pluralismo, eso significa querer encontrar los puntos de vista de los siguientes sectores en gobierno para sacar adelante el país. Ahí mismo nosotros planteamos también el diálogo para iniciar las conversaciones frontales con la URNG y poner un fin al conflicto armado. Bueno, también planteé, monseñor, le cuento, planteamos también el pacto social en donde participaba el gobierno, donde participaban empresarios, donde participaban obreros, donde participaban campesinos, donde participaban cooperativistas. Se reunían una vez al mes. Yo exigía a mis ministros que estuvieran ahí, que no mandaran representantes. ¿Por qué? Porque yo quería que con toda la sociedad civil tuviéramos un contacto directo para saber qué se estaba pensando y por dónde podíamos caminar. Eso es un diálogo. Yo espero que en el futuro del país se puedan tener ese tipo de actitudes. Usted mismo, monseñor, es testigo. Cuántas veces yo me reuní con la conferencia episcopal en casa presidencial o en el Palacio Episcopal. Cuántas veces recibí jerarcas de la Iglesia Católica para múltiples cosas, como recibí jerarcas de las iglesias evangélicas, como recibí jerarcas de los grupos judaicos establecidos en Guatemala. Señores, es que si tenemos que ser abiertos, seamos abiertos, pero para establecer un diálogo de sujetos. Pablo Freire decía que cuando se lleva a cabo
en la educación, que es dialógica, si se quiere llegar a algo, y hay un sujeto y un objeto. Si el alumno es simple y sencillamente un objeto al cual se le dan conocimientos, si queremos ver al pueblo como un objeto al cual se le meten disposiciones, resoluciones, se le condiciona, eso no es diálogo. El diálogo es entre entes libres que tienen capacidad crítica, que tienen capacidad de análisis. Yo quisiera que vieran ustedes los escritos de los grupos étnicos en el Consejo de Estado, en donde hacen análisis de la historia desde su propia perspectiva. Los guatemaltecos ni la conocen. Ese es el diálogo, no es el diálogo teórico, no es el diálogo académico, es el diálogo con sentido de encontrar soluciones. Quiero decirles, por otra parte, hay que hacer un nuevo pacto social y hay que dejarse de tapujos. Hay que hacer una nueva constitución en Guatemala, porque la constitución que tenemos es un reglamento demasiado amplio, demasiado casuístico. Es hasta en ciertas cosas individualizante y eso no puede ser. Una carta magna es la que da las grandes directrices. La carta magna de 1945, la Constitución de la Revolución, se configuró en 45 días. Mi padre fue uno de los miembros de la Comisión de los 15 que elaboró esa comisión. Y ahí están en el Congreso de la República los diálogos de todos los participantes de la Comisión de los 15. Ahí están. Cualquiera que quiera saber qué fue lo que se discutía en ese Congreso, ahí lo puede encontrar en el Congreso de la República, porque ahí están los diálogos. Guatemala tiene historia, Guatemala tiene capacidad para hacer una nueva constitución sin miedo, siempre y cuando sea una constitución de respeto, que se haga por gente digna, como la que estuvo en 1945, que todos eran gente que se respetaba a ellos mismos de diferentes ideologías, pero lograron ponerse de acuerdo para un pacto que yo lamento que ese pacto se haya roto, porque regresar a esa constitución sería como un ideal, dado que es la que abrió en el país todo lo que fue la incorporación de los conceptos sociales y de responsabilidad social en el país. Guatemala necesita un nuevo pacto. Guatemala necesita urgentemente parar la degradación que tiene el Estado de Guatemala. Guatemala necesita un nuevo futuro, pero lo necesita en diferentes bases, porque el modelo actual es un modelo que está caduco, es un modelo que ya no da más. Ya lo único que nos ha dado es corrupción. Hay demasiados factores que hoy intervienen y sí que autónomamente en el poder y sacrifican los sagrados intereses de la patria en beneficio de mafias. Guatemala merece un futuro diferente, un futuro que Dios tiene para nuestra patria, un futuro en el cual podamos vivir como hermanos, un futuro en el cual los guatemaltecos podamos respetarnos unos a otros. Y mucho sería decirles, pero sería lo ideal, que nos amáramos unos a otros y que sepamos que hay un Dios que está por encima de todas las cosas y que si nosotros ordenamos nuestras vidas, nosotros tendremos un Estado decente y no un Estado criminalizado como el que tenemos actualmente. Que el Señor nos bendiga y nos guíe